Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, días, noches, en donde quiera que nos vean. Bienvenidos a este podcast. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal, Obed? Pues contento, alegre, feliz, como siempre, entusiasmado, motivado, lleno de vida, de energía, con muchas cosas por delante. Este año iniciado con muchos interesantes proyectos y bueno, yo creo que todo esto es el resultado justamente de las cosas que constantemente hablamos, de tener una mentalidad de prosperidad, de tener una mentalidad donde vemos las cosas siempre desde el lado positivo, sabiendo que Dios pues siempre está con nosotros, nos acompaña, nos apoya, nos inspira, nos da, nos guía, nos hace realidad sus promesas, en fin, todo eso que sin duda pues no son palabras, son experiencias diarias, cotidianas, porque una cosa es hablar acerca de algo y otra cosa es vivirlo. Yo incluso cuando a veces doy algún seminario, algún curso, les digo, esto no tiene como objetivo que sepan más acerca de algo, porque podemos seguir aprendiendo cosas, pero solamente se quedan aquí en la mente, en el intelecto. La parte importante es llevarlas a la experiencia, porque cuando eso sucede, entonces podemos decir como el ciego aquel al que Jesús sanó, que dijo, lo único que sé es que antes era ciego y ahora ve. Wow. Y después de esa experiencia, me imagino que la grandeza de la persona concluye en compartir todo eso. Por supuesto, porque yo creo que si volteamos hacia atrás, yo podría decir, ¿qué tan intensa ha sido nuestra vida? Todo depende de las experiencias que hemos vivido. Oye, ¿qué cuentas? De nuevo le preguntas a alguien, pues nada, pues ahí pasándola, qué vida tan triste, ¿no? Pero cuando decimos, no, pues fíjate que ayer me pasó esto y la semana pasada he visto otro y ahorita estoy en un proyecto porque me encontré una persona y entonces pudimos hacer estas cosas y vivimos con esa pasión y esa emoción que nos enciende, nos anima, nos motiva, nos llena de energía. ¿Por qué? Porque estamos viviendo experiencias maravillosas día tras día. Sí, definitivamente. Pues nosotros los animamos como siempre, que participen con nosotros, que nos manden en el transcurso del desarrollo de este podcast, nos manden preguntas, incluso comentarios, tal vez no sean preguntas, pero que abonen y podamos nosotros también comprender mejor la explicación de todo esto. Pues adelante, José Luis, ¿de qué vas a hablar? Pues vamos a continuar con el tema de la paternidad y hemos hablado de 4 temas, la P de proveedor, la A de administrador, la T de transmisor. La semana pasada vimos la E de educador y ahora vamos a hablar de la R de reproductor. Fíjense qué interesante esto de reproductor. Porque algo que mucha gente no es consciente es que a través de su paternidad efectiva o deficiente, está reproduciendo constantemente una serie de conductas, una serie de maneras de ser que definitivamente pues se van a reproducir en otros. Y todas estas cosas son importantes y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque la conducta de una persona está influenciada por diversos factores, pero sin duda lo que más influencia el comportamiento de alguien es lo que ve constantemente en el entorno en que se desenvuelve. Los comportamientos de quienes deben ejercer paternidad no solo en el entorno familiar, sino también en el social o laboral,
llevan a la imitación. Y las personas por lo general adoptan y reproducen los comportamientos que ven en otros. Por ejemplo, podríamos verlo en las ciudades. Es decir, desde la moda, perdón, desde sí, la exacto, moda, exacto. el tono de voz. Por ejemplo, en México, en el norte se habla con un cierto tono Sí, de voz. En sí. México se habla con otro tono de voz. En Tabasco tiene otro tono de voz distinto. Estuve en Guatemala y entonces en Guatemala, la vestimenta de Guatemala, sobre todo de la gente oriunda de Guatemala que vive en los campos, sus faldas, sus vestidos son muy típicos. O sea, aunque pueden ser diferentes colores, sus bordados son los mismos. Y los hombres en su ropa llevan una parte de la tela de las mujeres, o sea, el esposo, la familia. Entonces, justamente esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque se va absorbiendo esas maneras de ser. Entonces, pueden ser, incluso cambiando la moda, como tú decías, pueden ser comportamientos apropiados o exitosos, o comportamientos totalmente opuestos. Porque todos en diferentes momentos de nuestra vida aprendimos no solo a través de lo que nos dijeron o de la experiencia directa, sino también por la observación de los demás. Perdón, principalmente lo que vimos en nuestro hogar. Sí. Y eso es algo muy, muy importante. Porque, ¿qué aprendimos en nuestro hogar que reproducimos ahora? Hay quien, por ejemplo, es una persona que grita demasiado, que se desespera, que insulta, porque eso es lo que vio en su hogar. Sí. Hay gente que vive de una manera ordenada, porque eso es lo que vio en su hogar. Hay gente que cuando va por la calle o cuando circula en su automóvil maneja aceleradamente, porque eso es lo que vio en su auto cuando su papá o su mamá manejaban. Recuerdo una anécdota que se contaba de un niño que siempre su mamá lo llevaba al trabajo, perdón, a la escuela. Y entonces el papá le toca ahora llevarlo a la escuela. Y entonces dice, oye papá, ¿por qué ahora no nos encontramos a toda esa gente tonta y burra que mi mamá se encuentra? ¿Verdad? Wow. O sea, porque esa era la forma en que ella veía las cosas. Y sin duda, a veces inconscientemente, cuando ya el niño se llegara a manejar, quizás podría haber absorbido las conductas que tenía en su mamá. Entonces, esto es muy importante. Y una de las cosas que podemos reproducir ahora es el tono positivo y constructivo en la comunicación. Okay. Esto es clave. Yo creo que hay personas que cuando lo escuchamos hablar son como, ¿cómo podría decir? Son como una sinfonía para nuestros oídos. Sí. Gente tan amable, tan dulce, tan gentil. Yo recuerdo hace muchos años, estoy hablando de aproximadamente casi 40 años. Casi 40 años. Una empresa para la que yo trabajaba, me tocaba tratar con una compradora de una dependencia de gobierno. Nunca la conocí, nada más me tocó trabajar o platicar verbalmente con ella. Era, como lo dije ahorita, era un remanso para mi espíritu escucharla hablar, la manera en que se dirigía tan educada. Tan es así que 40 años después sigo recordando a esa persona. Claro. Y esto es muy importante, porque hay gente que al revés te habla y parece que literalmente te está dando de latigazos, hasta su gesto, su expresión. Por eso Salomón dijo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Porque es cierto, la palabra enferma o cura. Hay personas que en su autoestima están totalmente deteriorados porque justamente la forma en que los golpearon cuando eran pequeños. Pero a su vez hay niños seguros de sí mismos, llenos de entusiasmo, de alegría por la vida, con muchas cosas que ven hacia el futuro, porque de alguna manera sus padres les hablaron siempre con amor, con dulzura. Entonces, Sí. esas son algunas de las formas. Otra es tratar a los demás con cortesía y respeto. Yo creo que si algo a todos nos gusta es justamente eso, que seamos tratados con cortesía y respeto. A mí me pasa
a veces que he llegado a algún restaurante a desayunar o a comer y se acerca la persona que atiende las mesas y dice, a ver, ¿qué le voy a servir? Y yo le digo, primero una sonrisa, porque con esa cara ya se me fue el hambre. O sea, lo digo de broma como para darle a entender que eso es muy importante. Ese es, más que su vestimenta personal, su sonrisa, su cara, es su vestimenta más importante. Y esto es algo que nosotros siempre debemos de recordar. Yo recuerdo, esta es una anécdota también que viví hace unos 30 años atrás, de esas veces que va uno manejando y se detiene uno porque la luz está roja, y estaba yo ido en mis pensamientos. Y en eso vi que una chica venía caminando, cruzando la calle, y yo la estaba observando, no le quité la vista todo ese tiempo, y exactamente en el momento que pasó frente a mí, ahí, frente al auto, se detuvo, me vio y me hizo así un gesto de... ¿Qué me dijo? Que a lo mejor tenías la cara así, ¿Qué ¿no? es la cara que yo tenía? Exactamente. Wow. ¿Qué es la cara que yo tenía? Estoy hablando de una anécdota de hace 30 años. Tampoco jamás lo olvido. Y esta historia la he contado cientos de veces en muchas pláticas y conferencias. ¿Por qué? Porque esa actitud que ella tuvo hacia mí no se dio cuenta del impacto que me causó. Porque a partir de ese momento me hice responsable de mi cara. Wow. O sea, qué importante sí. Hacernos responsables de nuestra cara. Cuando hablamos, cuando pedimos algo, cuando miramos a los demás. Qué importante esto, hacernos responsables de nuestra cara. Entonces yo llego a un lugar, lo que hago es así como que poner pues, una cara amable, una cara sonriente, que sea lo primero que la gente vea. ¿Por qué? Porque uno siempre está reflejando algo, aunque no exprese palabras. Y en ese aspecto, eso fue algo que a mí me marcó la vida y sigo recordando a esa chica y la seguiré recordando por años y seguiré contando la anécdota para compartir esta enseñanza con otros. Otro aspecto importante es la humildad para evitar actitudes arrogantes y en su lugar sí tener reconocimiento a los demás. Una de las cosas que sucede mucho en la gente es que sus maneras de ser no se dan cuenta que están impactadas, que están movidas por un suceso del pasado. Y hay gente que es arrogante, ¿verdad? Porque es una forma clara de ver que esa gente tiene una baja autoestima. Una gente con una sana autoestima es una gente amable, una gente sonriente, una gente cordial, una gente que apapacha. Pero la gente arrogante como que ve a los demás así de lejos, como que los ve inferiores a él. Por eso Pablo, el apóstol, en su carta de los Romanos dijo, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación. O sea, con mesura, con medida, según la medida de fe que Dios le haya dado. Otro aspecto importante es la mentalidad de abundancia y no la mentalidad de pobreza. Sobre este tema, es algo muy importante saber que se adiestra. Es algo que se debe de hacer, se debe de adiestrar para ser administradores de abundancia. Sin embargo, en el hogar de la gente que vive con abundancia, que tiene riqueza, los hijos aprenden cómo seguir cultivando esa riqueza. Mientras que en los hogares de los pobres, lo que siguen aprendiendo es cómo vivir y continuar en la pobreza. Mientras que en la clase media, qué interesante, en estos hogares, aprenden cómo endeudarse. Es decir, en esos tres casos, aprenden a través de lo que oyen y de lo que ven. Por supuesto que debemos de vivir con abundancia. Ese es nuestro podcast. Tú puedes prosperar. Debemos de prosperar y debemos vivir con abundancia en nuestras tres áreas de vida. El cuerpo, el alma y la mente. ¿Por qué es importante esto? Número uno, porque pues en el cuerpo siempre queremos, vamos a decir, debemos tener la palabra, darle placer. Irnos de vacaciones a una playa es muy placentero. Visitar otras ciudades del mundo, conocer sus lugares, sus museos, sus palacios, su gente, es muy placentero.
Cuando tenemos la oportunidad de descansar cómodamente, por supuesto que eso es muy placentero. Cuando podemos comer un buen platillo, por sencillo que sea, también es muy placentero. Entonces, en esa parte decimos el cuerpo. La otra parte, el alma o la mente, porque eso tiene que ver con nuestras emociones. Cuando nosotros en nuestras emociones vivimos en paz, de manera pacífica, siendo bondadosos, siendo generosos, siendo tolerantes, pues qué mejor manera de vivir es esa. Porque hay gente que vive en el constante desasosiego, en la constante inquietud, en el constante estrés. Otra anécdota, recuerdo una ocasión que estaba también en un restaurante, y cuando voy a los restaurantes me gusta observar a la gente. Ciertos momentos, si voy solo, me dedico solamente a observar. Estoy viendo cómo platica, sus reacciones, su lenguaje no verbal. Y justamente esta ocasión tenía yo frente a mi mesa a una mamá que estaba platicando con su hija. Se ve que la mamá trabajaba, había ido por la hija y estaban comiendo en un restaurante y la mamá acelerada hablando y esto, aquello, y mira, ahí te estoy diciendo, y a ver, ¿por qué no hiciste eso? A ver, dime. No, mamá, es que cállate, no me respondas. O sea, le dice que le diga, cuando habla, se debe callar y no responderle. Porque la gente no es consciente de esto. Porque viven con sus emociones descontroladas. Como dije antes, con un estrés total. Esa no es una manera de vivir. Y en la parte del espíritu, pues por la misma razón. Porque el espíritu, ya lo he dicho en otras ocasiones, es el que dirige nuestra vida. No somos un cuerpo. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Entonces, desde el espíritu nos alegramos. Uno de los frutos del espíritu es el gozo, es la alegría, es el buen humor. Y cuando nosotros vivimos desde ahí, realmente estamos viviendo una vida espiritual plena. Entonces, no es justo ni noble vivir solo para el espíritu, como algunos solamente quieren vivir de esa manera, porque niegan las cosas materiales, porque ven como algo malo el ser productores de riqueza o de abundancia. Entonces, viven negando la mente, o sea, el alma y el cuerpo. Pero ninguno es mejor o más santo que el otro. Los tres son igualmente importantes. Y ninguno de los tres puede vivir plenamente si cualquiera de los otros es despreciado. Qué interesante esto, ¿eh? Es decir, en esas enseñanzas recibidas de Jesús y en esas interpretaciones erróneas de lo que Jesús dijo, como decir no puedes servir a Dios y a la riqueza, la gente dice no quiero riqueza, porque Él dijo que no podemos servir a Dios y a la riqueza. Ya lo he hablado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a repetir por si alguna vez no lo escucharon antes. Cuando Jesús habló de servir a Dios y a la riqueza, se refería, la palabra riqueza, su raíz viene del griego mamonás. Mamonás, o sea, Mamón era el rey, o el dios, perdón, de la riqueza. O sea, entonces Mamonás significa la riqueza deificada, o sea, la riqueza a la que se adora. O sea, no puedes adorar a Dios y adorar otra cosa, al ídolo, a Mamón. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la profundidad de las palabras de Jesús, de la Escritura, y encontramos sus significados profundos, nos podemos dar cuenta que las cosas no son como nos las han contado. Porque sin importar lo que se pueda decir, ningún hombre, ninguno, puede estar satisfecho, a no ser que viva plenamente cada una de esas tres áreas. El cuerpo, el alma y el espíritu. Si en alguna de ellas queda alguna posibilidad no expresada o una función no realizada, aparece el deseo insatisfecho. Y el deseo insatisfecho es la puerta de entrada a todo tipo de tentación. Igual. ¿Cuántas personas están en la cárcel? ¿Por qué razón? Sí. Y además siempre que comentan o le dicen, ¿por qué lo hiciste? Es que no pensé o no sabía que iba a pasar esto. O una necesidad que los impulsó. No, quería dinero. Sí. Entonces la gente quiere cosas. La gente incluso en ese afán de tener cosas es capaz de robar, de defraudar. Y ahí está la prueba. Entonces, cada uno de nosotros debemos de comprender, por eso, la importancia de tener una mentalidad de abundancia, una mentalidad
de riqueza. Porque de lo contrario, ¿qué sucede? La gente siempre vive desde la mentalidad, no toda, pero mucha gente vive desde la mentalidad de escasez. Y desde esa mentalidad de escasez, justamente hacen cosas en contra de sí mismos por la falta de conocimiento de lo que es el dinero, de lo que es la riqueza, de lo que es la libertad financiera, de lo que son todos esos conceptos que si los conociéramos, tienen una, ¿cómo diríamos? Tienen un razonamiento que dices, pues es de sentido común. Es de sentido común. Tiene que haber abundancia. Si yo me voy a la historia de Jesús cuando estaba en las bodas de Caná, pues había una fiesta y se había acabado el vino. Y entendamos que en aquel entonces no había refrescos como lo hay ahora, o sodas como dicen en el norte. No había las aguas de Jamaica o de tamarindo o de maracuyá o de lo que sea. Lo único que la gente tomaba era vino. No existía el agua potable, por eso el agua no se tomaba. Pablo le dice a Timoteo que para sus males de estómago tome vino. ¿Por qué? Porque obviamente esos males estomacales venían del agua no potable que no existía en aquel entonces. Entonces, si se había acabado el vino, ¿qué hubiera pasado con la fiesta? Sí, ya no es. Se hubiera acabado. No porque la gente se embriagara, sino porque esa era la bebida con la que acompañaban sus alimentos. Entonces, en esa carencia, ¿qué hizo Jesús? Trajo prosperidad a la fiesta. Trajo prosperidad a esas bodas. Y dio las instrucciones de que llenaran las tinajas, que llegaran hasta los bordes, y entonces las tinajas llenas de agua se convirtieron en vino y en vino del mejor. Porque, ¿qué se hacía en las fiestas? Siempre el vino de menor calidad se daba al final. Cuando ya la gente ya no era capaz ya estaba satisfecha, ya había comido, había bebido, y entonces ya no era tan importante el sabor del vino. Entonces, es la queja que incluso le dicen a los de la fiesta. ¿Cómo es posible que guardes el mejor vino para el final? O sea, Jesús había generado abundancia. ¿Por qué? Porque hacía falta en ese momento y había generado abundancia de calidad. Entonces vamos a ver algunas razones por las que debemos de reproducir una mentalidad de abundancia. La primera de ellas, porque trabajar toda la vida para obtener dinero y a pesar de eso permanecer en estado de esclavitud financiera, no es el propósito de Dios para sus hijos. Las personas que salen de madrugada a su trabajo y regresan tarde en la noche para obtener el dinero que les permita subsistir, que están en deuda de manera crónica, viviendo por encima de sus medios, son ejemplos de malos modelos de conducta que están reproduciendo en sus hijos. Quienes en el futuro, pues, ¿qué van a hacer? Van a reproducir la misma conducta. Vuelvo a lo que soy observador. Alguna ocasión, por razones de que era más rápido viajar en el metro, tomé el metro. El metro en México es el tren subterráneo, ¿verdad? Que va por debajo de las calles. Y pues sí, tomé una distancia larga. El grueso de la gente iba dormida. Literalmente, el grueso de la gente iba dormida. ¿Y por qué iba dormida? Los trayectos largos, cansados. No por el trayecto largo. Están cansados del trabajo. Están cansados Aburridos. de salir muy temprano en la mañana y regresar muy tarde en la noche. Conozco personas que para ir a su trabajo hacen 2 horas, hasta 3 horas de su casa a su trabajo y otras 3 horas de regreso. Entonces, ¿qué sucede? Esos son los modelos de conducta que sus hijos están viviendo. Por la sencilla razón de que no están aprendiendo acerca de la importancia de la abundancia, de ser abundantes en todos los sentidos. Y por el contrario, a veces están recibiendo enseñanzas de como si todo eso fuera negativo y fuera malo. Repito, por interpretaciones erróneas que se han hecho porque se desconoce la raíz de lo que la Biblia enseña. Otra razón, porque es importante tener claro la importancia del dinero, su valor, la forma de pensamiento que debe tenerse hacia él y la manera en que éste se trabaja, se conserva, se multiplica y se utiliza a favor de otros.
Interesante, ¿no? Claro. El dinero que se obtiene a través de lo que se trabaja para que luego se multiplique, se invierta y sobre todo se utilice a favor de otros, empezando por nuestra familia. Quiero hacerte un comentario. Por eso debemos ser buenos administradores de dinero, sí, adelante. Sí, fíjate que justamente este tema, no tan profundo como nos lo compartes aquí, es una sesión que les damos a aguiluchos en Casas Hogar sobre educación financiera o ese inicio de educación financiera. Entonces, tal vez a manera lúdica, manera de juego, les decimos que primero tienen que cambiar esa mentalidad de amar esas cosas. Y una de las cosas para que funcione el dinero es para que se reproduzca y otros también sean bendecidos con eso. Uh-huh. Entonces nos llamó la atención un chico muy querido de una casa hogar que jugando le dice al otro, dice, ¿me vas a dar trabajo? No, no te voy a dar trabajo. Dice, no, esa es una mentalidad de pobre. Entonces no te vas a reproducir, es mentalidad de pobre. Nosotros con nuestra instructora Daniela nos quedamos así un poco riendo, pero muy gratificados porque aunque sea lúdico, aunque sea de juego, empiezan a entender, claro. No voy a crecer si no comparto. Claro, claro, por supuesto. Y dentro de esto que estás diciendo, bueno, yo afortunadamente aprendí todas esas cosas hace muchos años atrás, lo he enseñado en mi familia, pero hace unos días, estoy hablando de hace, no sé, una semana o 2 semanas en que estaba con uno de mis nietos, él ya estaba hablando, va a cumplir 12 años, él ya estaba hablando de lo que ahorita está haciendo para invertir su dinero. No es como que lo ahorro en el banco, voy a ahorrar en una cuenta de ahorros. No, eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el dinero ahí está perdiendo valor. Aun cuando paguen algo de interés, es un interés muy bajo. Entonces, con el tiempo el dinero va perdiendo valor, las cosas están subiendo de costo y automáticamente se requiere más dinero para comprar las mismas cosas. Pero interesante decir, yo ya estoy haciendo mi inversión. ¿Y por qué? Porque ha visto el modelo en su casa. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que los hijos de millones de hogares ven? Que el papá trabaja o la mamá trabaja o los dos trabajan y traen dinero a la casa, ¿para qué? Para gastar. ¿No? Para gastar, exacto. Para pagar las cuentas, para comer. Sí. Porque si le preguntamos a la gente, ¿y tú para qué trabajas? Esa es la respuesta que da. Pues para vivir, pues para pagar la escuela de los hijos. Nadie dice para ahorrar, para invertir, para multiplicarlo. No dicen eso. Nadie dice eso. Entonces, ¿qué dicen los niños cuando le piden dinero a su papá? Dame dinero, ¿para qué? Para gastar también. Para gastar. ¿Se fijan? Vamos reproduciendo estas conductas. Y estas conductas definitivamente van creciendo. Llega un día en que trabajan ya, finalmente llegan a la etapa laboral y empiezan a obtener dinero. ¿Y qué hacen con él? También. Se lo gastan. Y luego quieren tener la sensación, el placer de tener una tarjeta de crédito. Y la obtienen. Por cualquier cantidad, aunque sea baja, la obtienen. ¿Y qué hacen con la tarjeta de crédito? Pues la explotan totalmente. Se endeudan. Y después de que se endeudan, viene el estado de cuenta y dice pago mínimo. Y entonces ellos pagan el mínimo. Y a partir de esa fecha, hay gente que desde hace 5, 10, 15, 20, 30 años, lo único que hace es pagar el mínimo. Son esclavos de las deudas. Okay. Esa es la conducta que están reproduciendo porque es la conducta que vieron en su hogar. Entonces, en lo que se refiere al dinero y a las emociones relacionadas con el dinero, cada persona responde de manera distinta y tiene que ver con el conocimiento que tienen acerca del dinero. Esto es fundamental. Repito, responden de acuerdo al conocimiento que tienen acerca del dinero. Entonces, la manera en que respondemos a estos dos factores, emociones y dinero, determinará cuál será la situación financiera futura de cada persona. Es decir, si desde ahorita, hablo en caso de mis nietos, ellos están aprendiendo a invertir. Por ejemplo, en Navidad, 2 de ellos dijeron, no queremos regalos,
Mejor lo que iban a gastar, dénmelo en dinero. ¿Por qué quieren hacer? Invertir. Ese es el punto. Ellos quieren invertir. Ellos tienen esa mentalidad. Entonces imagínense niños de 10 años y 12 años. Y si desde ese punto de vista va a llegar un tiempo cuando cumplan 20, 25, 30 años que van a tener un gran capital con el que van a seguir invirtiendo. Y entonces ellos van a trabajar para generar más recursos y poder invertir. No para gastar simplemente. Ahora, ¿qué sucede? Lo que la gente no entiende estos conceptos, repito, porque no tiene principios financieros, porque no se enseñan en la casa, porque no se enseñan donde la gente se reúne. Si alguien va al equipo de fútbol y ahí hay chicos que entrenan fútbol o béisbol, lo que sea, no les enseñan acerca del dinero. La gente va a la iglesia, no les enseñan acerca del dinero. Casi parecería una herejía estar enseñando estas cosas en la iglesia, porque repito, ahí se habla en contra del dinero y la riqueza. Pero las formas de pensamiento y los ejemplos que el Padre proporciona en su relación con el dinero hará que en el futuro estén en una situación de escasez sus hijos o sus nietos o de abundancia financiera. Entonces, además de proporcionarles la herramienta del conocimiento a quienes están bajo nuestro cuidado, para que con ella logren destruir el deseo subconsciente de vivir en esa escasez que se ha formado por enseñanzas erróneas. Entonces, esto es lo que realmente va a contribuir a mejorar la economía de cualquier país. Así de fácil. Sabemos que hay países pobres y países ricos. ¿Qué hace la diferencia? ¿Sus recursos? No. Su mentalidad. Pensemos en Japón. Japón no tiene petróleo. Japón no tiene tierras para sembrar. Tecnología. Pero tienen otras cosas, exactamente. O Taiwán o Corea. Pero ¿qué sucede? En México tenemos una gran riqueza. Tuvimos petróleo y ¿qué pasó con el petróleo? Se ha desperdiciado. Tenemos lugares amplios para sembrar, pero pues no se siembra. A la gente le dan dinero del campo para que siempre coseche, se gaste el dinero. Y siendo un país con una enorme riqueza, está considerado como un país del tercer mundo, no es un país del primer mundo. Y así podemos hablar de otros países con una enorme riqueza en su suelo y en su subsuelo, pero con una mentalidad de pobreza en su gente. Entonces, una razón más, porque la riqueza nos permite vivir con seguridad y nos posibilita para ayudar a otros, mucho más de lo que podríamos hacerlo si no lo tenemos. Con una mentalidad de abundancia podemos combatir a los grandes enemigos del hombre, que son su inseguridad económica, su falta de salud y su inseguridad emocional derivada de sus necesidades económicas y su falta de salud. Yo no imagino a una persona que vive con escasez que diga: me siento increíblemente bien, mañana no hay que comer, bueno, ya veremos qué comemos, ay, Dios dirá. Que es una expresión muy común, ¿no? Ya Dios dirá. No. Llega el día mañana y Dios no dice nada. Y la gente se truena los dedos y va y pide prestado. Yo recuerdo, hay una palabra que se utilizaba hace muchos años, cuando yo era niño, que uno iba a la tienda de la esquina y le pedía al tendajero, porque acá le llamábamos tendajón a las tiendas, a los estanquillos, a esas tiendas que estaban en la esquina, y le pedíamos fiado. Entonces ellos tenían su papel donde envolvían las cosas, ¿verdad? Tenían un altero de papel, uno quería algo y ahí se lo envolvían, otra cosa y ahí lo envolvían. No existían las bolsas, mucho menos de plástico, como existen hoy. Quiere decir que ya yo soy de una vieja generación. Pero entonces él, en uno de sus papeles de altero, por ahí levantaba uno y ahí tenía las cuentas de cada quien. Entonces fiaba el huevo, fiaba las tortillas, fiaba el pan, le llevaba uno, entonces sacaba la suma y ya uno pagaba. Entonces, este tipo de situaciones que se vivían en aquel entonces, pues sí, había confianza y la gente, el de la tienda lo hacía y pues ahora sí que fiaba, ¿verdad? Esa palabra ya no existe ahora. Solamente hay una que se deriva, que es el fiador, que es el que está respaldando
a otro que está endeudándose. Pero cuando cada uno de nosotros vemos estas cosas y entonces nos damos cuenta que quizá si la gente no vive con abundancia, es precisamente porque tiene todas esas cosas que está viviendo. Así es. Entonces, cuando compartimos estas enseñanzas, cuando las compartimos, ¿qué estamos haciendo? Intentando hacerles ver cosas de sentido común. Hacerles ver que todas estas cosas, cada uno de nosotros podemos salir de ellas. Porque no es la voluntad de Dios que nosotros podamos, o que más bien que vivamos, si no tenemos abundancia, sin abundancia. La voluntad de Dios es que tengamos abundancia, que señoremos la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ir a un corte, ¿te parece? Me parece bien. Ok, adelante. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Regresamos y agradecemos a aquellos que están con nosotros en vivo. Gracias, Saúl Díaz Reynoso, saludos de Tenancingo, un enorme abrazo, muchas gracias por tus enseñanzas, José Luis. Isaías Jiménez, el audio algo bajo. Si está bajo, hay que monitorear. Ya está subiendo. Ok, ya está arriba. Continuamos. José Gracias, Luis. gracias. Y una última razón es porque el pensamiento de abundancia nos hace depender de las promesas de Dios para disfrutar aquello que Él nos ha heredado. Y eso es lo que constituye nuestra verdadera riqueza. Fíjese bien, el pensamiento de abundancia es lo que constituye nuestra verdadera riqueza. ¿Cómo? Pensamiento de abundancia, pero hay que definirlo para muchos, también para completarlo para mí. No es querer mucho, sino va intrínseco el desear mucho para todos, para mí, para muchos, ¿no? Sí, hay gente, por ejemplo, que tiene cierta cantidad de dinero y siempre vive con el temor de perderla. Exacto. Número uno. Y además siente que no es suficiente. Por eso la gente acumula. Sí. Por eso lo que Pablo condenó, o más bien expresó cuando dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ya lo había explicado en una ocasión también, que aquí su raíz es filarguría, que significa la avaricia. Okay. Es la raíz de todos los males. ¿Y por qué la gente tiene avaricia? Porque siente que no tiene lo suficiente. Pero cuando la gente tiene mentalidad de riqueza, podía declarar, lo que tengo es suficiente para generar más riqueza. Sí. O sea, no se requiere dinero para hacer dinero. Es muy importante. Hay gente que dice, no es que se requiere dinero para hacer dinero. Capital. O el dinero trae dinero o atrae dinero. No se requiere dinero para hacer dinero. Lo que se requiere son ideas, confianza en Dios, en sus promesas. Y cuando nosotros echamos mano de esto, entonces podemos hacer cosas maravillosas para producir todo lo que necesitamos. Okay. Y si lo vemos en la práctica, nos damos cuenta cuántas ideas han vuelto multimillonarios a muchas personas. Por ejemplo,
Pongamos el caso del Airbnb. Casas sin comprar casas. Casas que muchas veces tienen ingresos más importantes que los hoteles sin tener todas esas instalaciones onerosas. ¿Y cómo surgió eso? Les voy a contar cómo surgió el Airbnb. Resulta que en Estados Unidos el deporte del fútbol americano en el colegial pues es algo muy seguido porque todos los padres de familia se mueven con sus equipos a diferentes partes de la ciudad. Me tocó una ocasión estar en Miami y justamente había un partido de colegial ahí y es increíble el movimiento que había en las calles. Aparte, en los juegos, cada colegio lleva sus bandas de música, bandas de 50, 60, 80 componentes, y arman un ambiente tremendo. Entonces, ¿qué sucedía? Que justamente miles de seguidores de un colegio llegaban a una ciudad y entonces el hospedaje en el hotel era muy caro y a veces incluso no había hoteles. Entonces a alguien se le ocurrió la idea, ¿por qué no rentar las casas a los padres de familia? Y entonces creó el sistema de Airbnb. Interesante, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo alguien tuvo una idea y entonces no invierte, esa persona que creó el sistema no invierte nada, solamente cobra comisiones de los cientos de miles de hogares que se convirtieron en hoteles alrededor del mundo? ¿Y qué decimos del Waze? Todo el mundo usamos el Waze, queremos ir a un lugar y uno dice, bueno, ¿y qué ventaja tiene el Waze? Porque no cuesta nada. Bueno, pues tiene la información de nosotros y esa información luego la vende. Eso no lo sabemos, pero esa información la vende porque al instalar el Waze en nuestro teléfono, pues tiene acceso a toda nuestra información. Y entonces a esta persona, por lo que vemos que hace, le gusta comprarse tenis, entonces te llega publicidad de tenis. El estilo de vida. Exactamente. Y así podría mencionar muchas otras cosas. Entonces, no se requiere dinero para hacer dinero. Lo que se requiere son ideas para extraer del mundo material, del océano, del mundo cuántico, riqueza enorme. ¿Sí? Si nosotros vemos los teléfonos celulares, cuando se crearon, se pensaba los que los crearon que esto era algo que iban a utilizar solamente la gente de los negocios. Pero finalmente, pues ahora ¿quién no tiene un teléfono celular? Hasta los niños lo tienen. Sí. Entonces, ¿qué es muy importante comprender en todo esto? Que la gente de riqueza, además, no derrocha su dinero. Por el contrario, la gente con mentalidad de pobreza quiere las cosas fáciles y rápidas. Y por eso viven esclavizados a las deudas. Y es la conducta que están reproduciendo a su siguiente generación. Por eso Salomón dijo, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente por su ignorancia financiera y su pobre mentalidad, de cierto va a la pobreza. Ahora bien, por el lado contrario, la gente con abundancia, la gente con mentalidad de abundancia, tiene ciertas características esenciales. Número 1, viven dentro de sus posibilidades. Ya lo había dicho también en una ocasión anterior. La gente que se endeuda, debe la casa, debe el carro, debe la ropa, debe las cuentas del restaurante, debe cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque justamente viven fuera de sus posibilidades. Mientras que la gente con mentalidad de pobreza vive dentro de sus posibilidades. Vencen la tentación de gastar más de lo que ganan y en su lugar ahorran, invierten y contribuyen a la vida de otros. Esto lo digo muy constantemente. Contribuyen a la vida de otros. Es decir, siembran semillas de generosidad que van a cosechar en el futuro. Mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, en México tenemos la Fundación Telmex, que pertenece a Carlos Slim. Incluso la Fundación Carlos Slim también tiene una fundación. Y así escuchamos hablar de diversas fundaciones que ¿qué hacen? Toman una parte de sus ganancias y lo ponen en una fundación que se dedica a trabajar en favor de las personas con discapacidad, a trabajar en favor de los migrantes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo mostraba unas imágenes de esa cantidad de migrantes que están pasando por México, cientos de miles, y que hay unas mujeres que les llaman las patronas, que se paran junto a la vía del tren y a todos los migrantes que van pasando les avientan bolsas de comida.
Y todo eso es patrocinado por alguien que pone fondos para que los migrantes se alimenten. Y también existe la Casa del Migrante, que también es patrocinada por alguien. Y como eso, cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la gente entiende que cuando contribuye a la vida de otros, está sembrando. Yo le llamo en el campo cuántico del universo. Dice Salomón que el que al pobre apoya, al pobre ayuda, al pobre da, a Dios le presta. Y Dios lo regresa con intereses. Ahora, ¿qué sucede? Mucha gente no es capaz de hacerlo, por lo mismo que dije hace rato. Porque desprenderse de lo que tienen, que fue con lo que sucedió con el joven rico, es algo que les causa dolor, molestia. Tienen tanto que no pueden desprenderse de eso. Ellos no son dueños de la riqueza. La riqueza es dueños de ellos. Y esta gente con mentalidad de riqueza, de abundancia, no se endeuda. Pero si se hacen de deudas, se hacen de deudas productivas. Es decir, obtienen créditos para invertir. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, en nuestra empresa. O sea, nosotros tenemos créditos con bancos, con financieras, y obtenemos créditos, pero no para gastarlo, sino para invertirlo. Luego cobramos, de ahí pagamos a las financieras, a los bancos, y nos quedamos con nuestra utilidad. Y eso ha sido un proceso de toda la vida. Eso es endeudarse inteligentemente. Pero endeudarse porque si quiero uno gastar, porque me quiero ir de vacaciones, porque quiero tomarme el cafecito, porque quiero comprarme ropa, o cosas que no necesitan porque están con el 80% de descuento, pero que no se necesitan, esas son las malas deudas. Otra forma es buscar cómo generar ingresos adicionales sin que se tenga otro empleo. Esta gente investiga cómo hacerlo o comercian con algún producto. Si tú sabes, una de las hijas, una niña de 12 años de una de nuestras líderes en Proyecto Aguiluchos, se dedica a hacer cupcakes. Sí. Los has probado, ¿verdad? Sí. Y hace cupcakes de 12 años y los vende. Es decir, desde chiquitos nosotros podemos enseñarles a los hijos, a los nietos, a los sobrinos acerca de eso. Yo le decía hace rato con el ejemplo de mis nietos que ya desde ahorita invierten. Pero esta gente está ocupada en eso y en enseñarles a ahorrar y a irlo multiplicando. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos hacen eso, están adquiriendo habilidades que les van a ser útiles para siempre en su vida. Otro punto importante, siempre están en la búsqueda de la sabiduría financiera. Aprenden de finanzas personales e investigan para tomar decisiones informadas sobre sus recursos. Informadas. Muy importante, informadas sobre sus recursos. Dijo justamente con base en todo esto, dice el libro de Deuteronomio, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder, wow, es decir, la capacidad, la posibilidad para hacer riqueza. Y esa es la realidad. El pensamiento de riqueza nos hace depender de las promesas de Dios para disfrutar aquello que Él nos ha heredado. Y esto, repito, es lo que constituye nuestra verdadera riqueza. Fíjate qué interesante. Mentalidad de pobreza, mentalidad de abundancia o mentalidad de riqueza. Esa es la única diferencia. ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso acerca del dinero? Una y otra forma de pensar es lo que determina la posición en que mucha gente está. José Luis, otra vez regreso a nuestro proyecto Aguiluchos. Y justo en esa sesión le ponemos un ejemplo a los chicos diciéndoles que tenemos un niño rico y un niño pobre, o bueno, un niño con escasos recursos. Le decimos, ¿qué pasaría si ahorita le regalamos $1,000,000? Nada más $1,000,000 a cada quien. Dicen, pues el niño que no tiene dinero se lo gastaría, compraría muchas cosas. $1,000,000 sería demasiado para un niño, pero vamos a pensar, pero desde su 50,000 pesos. 50,000 pesos. Pues se lo gastaría inmediatamente. Y le preguntaban, ¿pero qué haría el niño rico? Pues compraría mucho más. Entonces responde su deseo a ese pensamiento.
Y nosotros lo llevamos a entender que el niño no lo gastaría, que lo invertiría porque sus papás lo han enseñado a eso, ¿no? Entonces, recalcando esa ilustración, porque hace rato dijiste, bueno, mis nietos están invirtiendo. Tal vez alguien podría pensar, pero no le puedes quitar la sensación, el deseo, el gusto a un niño de disfrutar un juguete. No me refiero, o no nos referimos a eso, sino esa parte de hacer un equilibrio donde él tiene un razonamiento y en ese proceso entiende que también es bueno eso. Exactamente. ¿No? Sí, efectivamente, no quiere decir que ya nunca más tiene un juguete. Ya no es Pero niño. él dijo, a ver, por lo que pasó en Navidad con mis nietos, a ver, no, tengo juguetes, tengo ropa, todo, no, ahorita mejor dame el dinero porque lo quiero invertir. Sí. Y ahí están ya en ese proceso. Y seguramente lo estamos instruyendo en su camino y cuando sean viejos no se perderán de ese camino, porque lo están aprendiendo desde pequeños. Entonces, cuando hablamos de administración financiera responsable, eso siempre incluye la creación de un presupuesto, la toma de decisiones financieras informadas y sabias y la enseñanza de la responsabilidad financiera a los hijos. Y esto incluye inculcar valores relacionados con el trabajo, el conocimiento de lo que es la riqueza, el ahorro del dinero, cómo administrarlo, ahorrarlo, invertirlo y multiplicarlo en el largo plazo, planificando la educación universitaria de los hijos, el ahorro para emergencias y la preparación para el retiro. Algo en lo que mucha gente no piensa. Si puedes ser joven y no tener dinero, pues no puedes llegar a viejo y estar sin él. Entonces, los padres somos modelos a seguir para los hijos. Si demostramos comportamientos financieros responsables en la forma en que manejamos el dinero, ahorramos y tomamos decisiones financieras sabias, es mucho más probable que ellos reproduzcan hábitos similares. Y hay una historia, para ir concluyendo, que escuché de un hombre que durante un tiempo fue vecino de un médico cuyo pasatiempo era plantar árboles en el enorme patio de su casa. Desde su ventana veía cómo día a día los plantaba. Y lo que más le llamaba la atención es que no regaba los arbolitos. Y tanta fue su curiosidad que fue a preguntarle por qué motivo. Le dijo, bueno, en realidad tal vez no lo ha visto, pero sí los riego, pero muy poco. Porque si yo riego los árboles en abundancia, las raíces se acomodarían en la superficie y quedarían siempre esperando el agua que diariamente les dé. Al no regarlos, esos tardarían más en crecer, pero sus raíces se verían obligadas a profundizar en la tierra en busca del agua y de los nutrientes que se encuentran en las capas más profundas del suelo. Así, los árboles, pues obviamente van a tener raíces profundas y serán más resistentes. Al cabo de un tiempo, este hombre se fue a vivir a otro país y cuando regresó varios años después, pudo comprobar que su vecino había logrado lo que se había propuesto. Tenía un hermoso bosque en su amplio jardín. Un día, en esos días en que llegan las fuertes tolvaneras, algunos de los árboles de la calle se habían caído. Pero, por el contrario, pudo notar la solidez de los árboles de su vecino, que casi no se movían. Y esto lo hemos visto, fíjate que el otro día estaba yo en una oficina y justamente había un viento fuerte y un árbol bastante grande, de aproximadamente unos 8 metros, se cayó. Y cuando vi su raíz era muy pequeña. No había raíces profundas. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que estamos hablando? Pues mucho. Porque justamente cuando en la gente con quien ejercemos paternidad, le estamos enseñando esos principios. De decir, a ver, tienes que abstenerte, no siempre de irte a gastar todo el dinero. Tienes que, de a poquito y lo demás ahorra. Es como esos árboles, que entonces van echando raíces profundas. Y cuando pasa el tiempo y vienen los vendavales, quien echó raíces profundas, económicamente hablando, financieramente hablando, las soportan. Pero quienes no, quedan derribados. Y lo acabamos de ver no hace mucho, hace unos 3 meses, 4 meses, en el huracán Otis que se dio en Acapulco. Sí. O sea, hoteles que fueron destruidos. Pero bueno, los hoteleros vuelven a pararlos. ¿Por qué? Porque tienen capital ahorrado. Y mucha gente, pero esos casos se quedó sin nada y está esperando que el gobierno los ayude. ¿Por qué? Porque son justamente personas que jamás han aprendido de estas cosas.
Entonces, para concluir, ¿qué tipo de comportamientos modelo que se van a convertir y a reproducir en la vida de otros? Hay una frase que dice, la palabra inspira, pero el modelo arrastra. Entonces, ¿cuál es ese tipo de comportamiento? ¿Mentalidad de triunfo o mentalidad de derrota? Repito, ¿mentalidad de triunfo o mentalidad de derrota? ¿Actitudes positivas o actitudes negativas? ¿Lenguaje que posibilita o lenguaje que incapacita? Y aquí recuerdo lo que vimos en la sesión anterior, que hablamos del potencial. Todos, tenemos un gran potencial, pero el potencial de muchos hombres y mujeres fue aplastado en su niñez por palabras que sus padres les dijeron. Y con ello destruyeron su autoestima. Y todo ese potencial nunca pudo alimentarse. Esto es muy importante entenderlo. Otro punto. Muchos puntos más podría mencionar, pero solamente menciono ya algunos. Tenemos apertura a la retroalimentación o somos de ideas cerradas. Soy servicial y cooperador o espero que todos me lo hagan. Y entonces cumplo las promesas, es decir, honro la palabra o soy una persona sin credibilidad. Y así podría seguir dando muchas ideas. Pero a final de cuentas tengamos presente esto. Dentro de nuestra paternidad, consciente o inconscientemente, estamos reproduciendo formas de vida. Y esto es que tenemos que preguntarnos hoy. ¿Qué tipo de cosas estoy reproduciendo en los que están abajo de mí? Yo esto lo digo, ya mis hijos ya son mayores, ahora están mis nietos pequeños y con ellos también platico. Pero lo mismo hago en la empresa. Platico con la gente. ¿Por qué? Porque quiero reproducir mi liderazgo en ellos. Quiero reproducir mis maneras de pensar que nos han producido éxito. Quiero reproducir en ellos esa mentalidad de abundancia para que prosperen, para que dejen de gastar en lo que no necesitan, para que cuiden su dinero, porque es algo que están obteniendo a cambio de su vida. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro capítulo del día de hoy, Obed. Genial. Te agradecemos como siempre cada noche y por supuesto a todos nuestros amigos, seguidores y todos los que posiblemente a través de los que ustedes ahorita nos ven y participan compartiéndolo. Háganlo, por favor. Y además síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que ahí se reproducen completamente otra vez este podcast. Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo, invitamos a la gente que nos ve, sobre todo cuando enviamos las cápsulas hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, que pues ahí el otro día la que se reprodujo en la primera semana del año, que no hicimos un podcast en vivo y que hiciste algunas cápsulas por ahí. Sí. Hubo una cápsula que llevaba en días 9,000 y tantas reproducciones, sí. ¿Verdad? Sí, la vamos a compartir. Tiene que ver con la mente y la representación de colores en el cerebro, ¿no? Cómo se representan las emociones. Exactamente, o sea, yo ahí hice la analogía de cómo como los lugares donde venden pinturas hacen una mezcla de colores para sacar un determinado color. De la manera, lo mismo sucede en nuestro cerebro, donde hay una mezcla de neuropéptidos que producen una emoción. Pero cuando vean estas cosas, denle clic en suscríbanse a nuestro podcast, suscríbanse para que reciban notificaciones cada vez que haya un podcast nuevo, una nueva segmentación. Sí, lo que haya de los materiales que estamos pasando, suscríbanse, inviten a otros a suscribirse también y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos y que Dios les bendiga.